Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de lo que son las amortizaciones y del interés variado, ¿ok? Bien, nos dice que el concepto general de la amortización, dice que la amortización es el proceso mediante el cual se paga una deuda en cuotas periódicas que incluye una parte del capital y otra de los intereses. El objetivo de la amortización, pues, es permitir al deudor liquidar una obligación financiera de forma gradual, facilitándole el cumplimiento del pago y reduciendo el impago. Estos componentes de la amortización, dice que tenemos el monto inicial del préstamo, tenemos el interés o el costo del uso del dinero y los tiempos acordados para pagar la deuda y pagos periódicos realizados. El interés variado, dice que este interés variado implica que la tasa de interés no permanezca fija durante el tiempo de la deuda y que pueda cambiar según sus factores económicos de acuerdo a lo contractual. Tenemos causas de interés variado. Dice que los cambios en la política monetaria, la variación de tasas de referencias, los CETES, los ajustes pactados entre las partes y más que nada la inflación o condiciones del mercado. Tenemos lo que son las características de los intereses variados. Nos dice que las cuotas pueden aumentar o disminuir, que requieren de revisión periódica de la tasa y que permite ajustar el préstamo al mercado, que puede implicar una mayor incertidumbre. Comparación entre interés fijo y contravariado. Dice que los intereses fijos son cuotas constantes de bajo riesgo con menos flexibilidad y el interés variado son cuotas variables con riesgos mayores a adaptación. Ventajas del interés variado: la posibilidad de beneficiarse pues de tasas bajas, que se adapte a condiciones económicas y pues que sea útil para préstamos a largo plazo. Desventajas del interés variado: pues dificulta la planeación financiera, puede aumentar el costo total si las tasas suben y generan incertidumbre en los pagos finales. Las aplicaciones a las prácticas, bueno, pues en créditos hipotecarios a largo plazo, préstamos empresariales ligados a índices económicos, financiamientos públicos y tasas referenciales. Los elementos del plan de amortización, pues nos habla de un monto inicial del préstamo, de frecuencias obviamente de pagos, de periodos de ajuste de las tasas, una tasa baja y una tasa pues adicional, y un registro del saldo y del capital de la amortización. Tenemos los procesos de las amortizaciones, que son intereses variados, que se otorgan al préstamo con una tasa inicial, que se establecen en periodos de reversión y que la tasa se ajusta según al mercado. Se recalculan cuotas y pues se actualizan los saldos pendientes. La importancia de la amortización con interés variado pues nos permite a las instituciones financieras adaptarnos al entorno económico y a los deudores. Condiciones más competitivas y más flexibles. En conclusión, pues las amortizaciones, los intereses son variados. Es un mecanismo muy dinámico y muy adaptable que desequilibra o equilibra intereses de los prestamistas y del prestatario, aunque requieren de mayor planificación y de un análisis pues muy financiero.
Bueno, pues sabemos que estas amortizaciones con intereses variados son lo que se refiere a los pagos de un préstamo donde vamos a calcular estas cuotas, donde vamos a cambiar de manera periódicamente en función de una tasa de interés que no es fija. Esto puede significar que la cuota mensual o total que incluye el capital o el interés varíe, por lo que la proporción entre intereses y capital dentro de una cuota fija con el tiempo. Esta tasa pues va a ser muy variable, generalmente se basa en un índice de referencias de mercado como por ejemplo el pago, la fluctuación, los cambios monetarios. Estas características principales pues es que la tasa de interés va a cambiar, que quiere decir que esta tasa de interés no se mantiene constante durante el plazo del préstamo, sino que se ajusta periódicamente según el índice de referencia del mercado. ¿Tiene un impacto? Claro que sí, porque estos cambios de tasa de interés pues afectan directamente las cuotas. Tienen una cuota variable porque en algunos casos el pago es mensual o total y cada vez que cada tasa de interés se ajusta, pues el interés aumenta o la cuota aumenta y si baja, pues disminuye. En otros modelos, como en algunas hipotecas o créditos de consumo, la cuota mensual es fija, donde nosotros haremos un desglose entre el pago del interés y el pago del capital cambiante. Al inicio de una mayor parte de la cuota se destina a intereses. A medida que el préstamo avanza a una mayor proporción, pues obviamente se destina a una amortización del capital. Posibles beneficios, pues que a menudo las hipotecas o préstamos con tasas variables, pues ofrecen una tasa de interés inicial más baja que la de las fijas. Tienen un riesgo de aumento, sí, porque en principio pues son inconvenientes los riesgos financieros y las tasas de interés del mercado suben. Estos pagos mensuales pueden aumentar significativamente, lo que puede hacer que nuestra planificación, pues obviamente se vea afectada a largo plazo, ¿no? Hay veces que nosotros, pues no dimensionamos en realidad lo que es una amortización y el efecto que tiene. Y a veces pues, es un poquito complicado, ¿no? Porque ya cuando vemos el resultado del dinero o lo que se va a pagar, pues es cuando ya vemos el incremento tan grande de los intereses, ¿no? Este tipo de fenómenos ocurre mucho en los créditos que se otorgan cuando las características de duración es por mucho tiempo. Esto puede interpretarse como, por ejemplo, más de 2 años, que también ocurre cuando las tasas de referencia aparecen en los mercados financieros y se comportan de forma inestable. Esto quiere decir que tienen variaciones frecuentes, es decir, que su valor no cambia. Cuando ocurre lo anterior, los créditos o préstamos se hacen utilizando las tasas de interés de referencia. Se pacta, ¿para qué? Para que dichas operaciones de la cantidad de intereses se vaya a pagar. Se ha modificado en cada periodo, esto es que la tasa de interés se va a utilizar de una manera variable contra otro periodo. Como ya se ha mencionado, algunas tasas de referencia son la TIE o la tasa CETES, que en este caso cabe mencionar que estas tasas de interés al usarlas se suele añadir 1 o 2 porcentajes al momento de utilizarla, por lo que la cantidad a cobrar de interés pues es mínima. También hay ocasiones en las que se establece que las tasas de interés sean modificadas al término de cada año y así sucesivamente durante la vigencia del contrato. Ahora con respecto a las tablas de amortización, en este caso pues se hace referencia a las tasas implicando obviamente el periodo de construcción donde conocemos el valor de la tasa y hasta el momento de obviamente cubrir nosotros esa deuda. En otro caso lo que se hace pues es pactar proyecciones a futuro donde las tasas son ambas aceptadas de manera involucrada. Que suele suceder o es cuando a veces nosotros decimos pues vamos a armar una tabla de amortizaciones donde se asemeje todo lo que yo voy pagando, ¿no? Por ejemplo, es muy común en los bancos cuando hacemos un préstamo de nómina, nos entregan una hoja que dice tabla de amortización y ahí viene cuánto vamos a pagar al final del préstamo y cómo se van a incrementar los intereses si nosotros no cubrimos en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque a veces pues esa parte no nos la explica, ¿no? Es pertinente señalar que obviamente ocurre mucho, decíamos, o es muy frecuente en estas partes involucradas, ya que estos intereses pues tienen una vigencia, obviamente el crédito. Esto puede ser, por ejemplo, que los pagos yo los haga de forma bimestral y que la tasa de interés quede fija por el primer año, mientras que a los años siguientes yo pueda modificarla y así sucesivamente hasta que termine la vigencia del crédito. Dicho de acuerdo a que yo pueda fijar estas tasas de interés y que las circunstancias las pueda yo ir renegociando año con año.
¿Para qué? Para que económicamente pues prevalezca el pacto que se tenga, ¿no? Respecto a las tablas, pues estas pueden ser construidas, si se conocen las tasas de interés. Esto se puede dar si desde el principio de la operación del crédito quedan fijadas las tasas de interés, que serán manejadas durante la vigencia del crédito. Si se fija solo por el primer año, solo podremos construirla o la podemos hacer por periodos, obviamente, de un año. Una vez terminado el año, pues volvemos a operar y voy a hacer la misma tabla. Esto es en el tipo a lo mejor de cuando son créditos referenciados, ¿no? Esa es la parte un poquito más difícil o a veces que se nos complica de entender cuando nosotros hacemos préstamos, ¿no? O pedimos esos famosos préstamos. Por ejemplo, veamos en un banco, ¿no? En un banco, dependiendo del activo o de la deuda, en este caso hay una amortización en contabilidad y otra amortización financiera. En nuestro caso, ahorita estamos hablando de amortizaciones financieras, no contables. Para un activo, aquí es donde nosotros vamos a aprender a disminuir nuestro valor a lo largo de los años, mientras que podemos ir reduciendo la deuda. Las empresas, para desarrollar sus actividades, adquieren tipos de bienes que pasan a formar parte de sus activos. Estos bienes constituyen una inmovilización que puede ser material, como un vehículo, una maquinaria, o algo inmaterial, por ejemplo, patentes, fondos de comercio, licencias, decíamos en diapositivas anteriores. Los bienes se comprarán con un valor determinado para el paso del tiempo y con el uso nosotros lo vamos a ir convirtiendo en obsoleto. Esta amortización de activos reflejará contablemente si la empresa de forma periódica está depreciando el valor del activo a lo largo de su vida. Esta pérdida o bien, nosotros tenemos que hacer un registro al final que nos permita de manera progresiva llevarla a cabo con todos los ejercicios. Valor de adquisición, que es el precio en el que yo estoy adquiriendo el bien. La vida útil, que es el periodo o el tiempo en el que pues ahora sí dio por hecho o se dio por hecho lo que estamos observando o el bien que estamos arrendando. ¿Va que va? Ahí ya me salí de las diapositivas. Que anda fallando un poquito mi teléfono. Y no sé dónde. Ay, perdón. Estos métodos estos métodos de cálculos de la amortización dentro de la contabilidad, nosotros tenemos lo que son los anuales, los lineales. Cuando hablamos de un lineal, es que en cada ejercicio la empresa debe de registrar la depreciación del activo durante el periodo. Es decir, que existan formas de que yo contablemente pueda comprobar a la empresa que este activo de manera financiera pues tuvo una entrada y tuvo una salida. La amortización lineal pues es una amortización que consiste a través de las cuotas de amortización anuales iguales. Por ejemplo, mediante un porcentaje, decíamos, mientras o mediante la vida útil. Tenemos sistemas de amortizaciones ¿cómo se llama? De este tema de los estados financieros. Decíamos o nosotros nos referenciábamos a que las amortizaciones, nosotros a veces se nos complica un poquito el poder entender cómo funcionan estas amortizaciones, ¿no? A veces pedimos el préstamo sin mediar lo que a lo mejor los futuros intereses que podemos adquirir a lo largo del préstamo. Por lo regular a veces es complicado poder entender estas tablas porque el banco las desglosa de una manera tan amplia que a veces no comprendemos los conceptos, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues obviamente nosotros hacer una revisión. Sabemos que entre más largo sea el periodo, pues obviamente los intereses van a ser más grandes, ¿no? Obviamente o por lógica, y que a veces dar pagos mínimos o cubrir esos pagos mínimos pues nos genera problemas a lo largo, ¿no? Porque realmente no estamos avanzando. Sabemos que un porcentaje se va al capital y un porcentaje se va a los intereses, ¿no? A veces ahí es la parte complicada o la parte difícil donde a veces nosotros no entendemos qué sucedió, ¿no? Tú a veces te emocionas y dices, ay, no, ya nada más le debo 5,000, ¿no? Porque ya aboné 1,000, sí, pero esos 1,000 no se fueron completos a tu capital, ¿no? Ahí es donde entran estas discrepancias o estas diferencias, ¿vale? Bueno, pues les encargo mucho sus tareas, les encargo pues, que las suban en tiempo y forma, no todos, sabemos que sí hay gente cumplida, pero pues les encargo un poquito que pues que se cumpla en tiempo, ¿no? Ya casi estamos por finalizar el cuatri, entonces pues a veces es complicado, ¿no? Para finalizar el cuatri tengo pensado igual, vamos a hacer otra exposición y el examen. Ya yo más adelante estaré enviando pues lo que nos competa a cada uno de nosotros, el tiempo de entrega, porque faltan todavía personas por exponer.
Entonces, pues ya me estaré yo comunicando con ustedes, ¿vale? Pues les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente noche.